Detuvieron a un cercanísimo a Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué, amiguitos? Es Homero Figueroa, alias La Tripa, líder de una cosa que llaman el Comando Tlahuica. En Lo acusan de 2018 se tomó una foto en una iglesia de Yautepec, Morelos. 4 hombres. Uno era el entonces alcalde de Cuernavaca y futuro gobernador del estado. Los otros 3 eran líderes del crimen organizado, identificados por inteligencia federal como generadores de violencia en Morelos. Uno del CJNG, otro de Guerreros Unidos y el tercero, presunto jefe del Comando Tlahuica. La imagen no se hizo pública hasta 2022. Para entonces, uno de los 3 ya había muerto asesinado dentro de una cárcel. El segundo llevaba meses preso, con una condena de 28 años. Y el tercero seguía libre, hasta el 8 de junio de 2026. Eso que acaban de leer no es especulación. Hay comunicado oficial del Gabinete de Seguridad de México. Hay registro de detención con hora y lugar. Hay confirmación del propio Ayuntamiento de Cuernavaca sobre los vínculos laborales entre el detenido y el entonces alcalde. Y hay una fotografía que ya no necesita explicación. Homero Figueroa Meza, alias La Tripa, el último de los 3 narcos de esa foto que aún caminaba libre, fue detenido el pasado 8 de junio en San Pedro Cholula, Puebla, 47 años. Presunto líder del Comando Tlahuica, señalado por las autoridades federales como responsable de homicidios y extorsión sistemática en 5 municipios de Morelos. Y según múltiples investigaciones periodísticas y ministeriales, asesor jurídico pagado con dinero público durante los años en que el entonces alcalde Cuauhtémoc Blanco presidía la junta de gobierno del organismo que lo contrató. En los próximos minutos van a entender por qué esta captura va mucho más allá de un operativo de seguridad. Van a ver cómo un hombre construyó simultáneamente una carrera criminal y una carrera dentro del gobierno. Van a conocer el rastro que dejó, las deudas millonarias, los empleados asesinados, el activista muerto, la foto que cambió todo. Y van a llegar al final de este video con una pregunta que nadie en los noticieros convencionales tiene ganas de responder en voz alta. Los que se queden hasta el final van a saber algo que la mayoría del país todavía no ha procesado del todo. Hay que empezar desde Morelos, porque sin entender ese estado, la historia de La Tripa no tiene sentido. Morelos es pequeño, menos de 2 millones de habitantes repartidos en 33 municipios. Frontera con la Ciudad de México al norte, con Guerrero al sur, con Puebla al oriente. Esa posición geográfica, en el cruce de rutas entre el centro del país y el sur, lo convierte en corredor de tránsito para droga, armas y dinero. Tiene algo que lo hace peculiar dentro del mapa del crimen organizado mexicano. Durante años, fue plaza de disputa no entre grandes cárteles nacionales, sino entre grupos locales que peleaban territorio, municipio por municipio. Los Rojos, Guerreros Unidos, el Comando Tlahuica. Grupos que en algunas regiones del país serían considerados pandillas de mediana escala, pero que en Morelos tenían capacidad de paralizar municipios, controlar organismos públicos y asesinar con impunidad sostenida durante años. El Comando Tlahuica operaba principalmente en la zona oriente del estado: Ayala, Cuautla, Jantetelco, Yecapixtla, Zacualpan, municipios del interior, alejados de Cuernavaca, con economías locales vulnerables y presencia institucional débil. Según los registros de inteligencia federal, la célula combinaba extorsión sistemática a comerciantes y transportistas con distribución local de droga y control territorial por la fuerza. El nombre del grupo venía de los Tlahuicas, pueblo indígena originario de la región. Una apropiación cultural que dice bastante sobre cómo estas estructuras construyen identidad. Homero Figueroa Meza llevaba años flotando en los expedientes de inteligencia de Morelos. Su nombre aparecía en investigaciones estatales desde al menos 2016. Pero
Los registros más perturbadores no estaban en los archivos de la policía, sino en la nómina del gobierno municipal de Cuernavaca. Cuauhtémoc Blanco llegó a la alcaldía de Cuernavaca en 2016. Exfutbolista del América, figura pública con reconocimiento nacional, político con apoyo de Morena y del partido Encuentro Social. Su gestión municipal duró hasta 2018, cuando ganó la gubernatura de Morelos. Y durante esos 2 años, según confirmó el propio Ayuntamiento de Cuernavaca el 9 de junio de 2026, Homero Figueroa Mesa trabajó como asesor jurídico del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, el SAPAC, el organismo cuya junta de gobierno presidía el propio alcalde. El diario Reforma reveló que hasta septiembre de 2018, la Tripa cobraba 70,000 pesos mensuales en esa posición, a cargo del erario municipal. Ese detalle importa más de lo que parece a primera vista. El SAPAC no era un organismo menor. Gestionaba el suministro de agua potable para la capital del estado. Manejaba contratos, concesiones, rutas de distribución y, según las investigaciones que se desarrollaron durante los años siguientes, durante la gestión de Cuauhtémoc Blanco, ese organismo se convirtió en escenario de una disputa feroz entre los rojos y el Comando Tláhuica por el control de las tomas clandestinas y la venta de agua en pipas. Una guerra que dejó como saldo el asesinato de 3 empleados del organismo, narcomantas, ataques armados contra instalaciones y un déficit acumulado de 400 millones de pesos en deudas con la Comisión Federal de Electricidad, que, según fuentes estatales citadas por varios medios, tenía origen en la sangría económica que generó ese control criminal sobre el sistema de agua. Mientras todo eso ocurría, Homero Figueroa Mesa cobraba su sueldo de 70,000 pesos al mes. El alcalde Blanco dijo que no sabía nada, que era su asesor jurídico como tantos otros funcionarios, que él no podía conocer las actividades externas de cada persona en su administración. Entonces llegó la foto. En enero de 2022, una imagen empezó a circular en redes sociales. 4 hombres posando en lo que parece el interior de una iglesia en Yautepec, Morelos. La foto había sido tomada el 12 de diciembre de 2018 en una misa por la Virgen de Guadalupe en la iglesia de la Asunción de María. De izquierda a derecha, Irving Eduardo Solano Vera, conocido como El Profe, identificado por Inteligencia Federal como líder del CJNG en Morelos y de Guerreros Unidos. Homero Figueroa Mesa, La Tripa. Cuauhtémoc Blanco, ya en ese entonces gobernador de Morelos, y Raimundo Isidro Castro, alias El Ray, jefe regional del CJNG en la entidad. 4 hombres sonriendo. 3 de ellos en la lista de objetivos prioritarios de la Secretaría de Seguridad Federal. La reacción de Blanco fue inmediata. Dijo que era futbolista, que la gente le pedía fotos constantemente y que él nunca preguntaba quiénes eran. No le voy a negar la foto a nadie, declaró, y añadió que no conocía a esas personas ni sus actividades. El problema con esa explicación era que ya llevaba 2 años firmando los cheques de uno de ellos. Cuando la foto se hizo pública, 2 de los 3 ya habían caído. El Rey había sido asesinado dentro del penal de Atlacholoaya en octubre de 2019, en un motín que nunca quedó del todo explicado. El Profe había sido detenido en 2021 y condenado a 28 años de prisión. Quedaba La Tripa, y La Tripa seguía libre. Para entender por qué eso resultaba tan incómodo, hay que revisar lo que pasó en Amilcingo el 20 de febrero de 2019. Samir Flores Soberanes era comunicador comunitario, activista y líder de la resistencia contra la construcción de una termoeléctrica en Huexca, Yecapixtla, en el oriente de Morelos. Había sido una voz crítica y pública contra ese proyecto desde hacía años. Hablaba en radio comunitaria, organizaba asambleas,
Documentaba los impactos ambientales que el proyecto tendría sobre el río Cuautla y los sistemas de riego que alimentaban a miles de familias en la región. El 20 de febrero de 2019, apenas 2 días antes de que se celebrara una consulta ciudadana sobre la termoeléctrica, Samir Flores fue asesinado a balazos frente a su casa en Amilcingo. Tenía 36 años. Su muerte provocó una conmoción nacional. Activistas, periodistas y organizaciones internacionales de derechos humanos exigieron una investigación exhaustiva. El entonces presidente López Obrador dijo que se investigaría a fondo, pero en el mismo comunicado anunció que la consulta sobre la termoeléctrica se realizaría de todas formas 2 días después, como estaba previsto. La consulta se hizo. El proyecto ganó. La termoeléctrica se construyó y el caso del asesinato de Samir Flores siguió sin una condena firme durante años. Las comunidades de la región sostuvieron desde el principio que el crimen tenía un móvil político claro, que Samir fue asesinado porque su oposición era organizada, documentada y pública, que su voz era un obstáculo real para quienes tenían intereses en que ese proyecto avanzara sin resistencia. Las autoridades federales señalaron al Comando Tláhuica como el grupo vinculado a ese homicidio y a Homero Figueroa Mesa como pieza central de esa estructura criminal. Según los reportes de inteligencia, la zona donde operaba la tripa era exactamente la misma donde Samir Flores resistía el proyecto energético. Hasta la fecha de esta grabación, Figueroa Mesa no tiene condena por ese crimen. La investigación sigue abierta, pero su detención el 8 de junio en Cholula reactiva toda esa historia con fuerza renovada. Porque ahora el presunto jefe de ese grupo está en manos de la Fiscalía General de la República. Antes de llegar al operativo del 6 de junio, hay que entender por qué la tripa llegó hasta ese momento sin haber sido detenido. Los expedientes de inteligencia estatal sobre Figueroa Mesa existían desde antes de que la foto saliera. Los reportes que la Secretaría de Seguridad de Morelos entregó al gobierno federal durante el sexenio anterior los señalaban como objetivo prioritario, pero durante años la persecución judicial avanzó a velocidad lenta, sin orden de aprehensión ejecutable, sin operativo específico, sin una estrategia sostenida para sacarlo de circulación. Hay versiones distintas sobre por qué. Algunas fuentes periodísticas apuntan a que su posición dentro de la red institucional de Morelos durante los años de Blanco le proporcionó información suficiente sobre los movimientos de las autoridades locales para anticipar la posición de Morelos operativos. Otras versiones señalan simplemente falta de voluntad política en el nivel estatal para ir contra alguien con esas conexiones. Lo que sea que explique esos años de impunidad. La situación cambió cuando la carpeta de la FGR sobre la foto de Yautepec pasó a tener relevancia operativa y cuando el nuevo gobierno federal comenzó a trabajar los objetivos de Morelos con inteligencia federal directa, sin intermediación de estructuras estatales que podían estar comprometidas. La captura en sí misma fue casi ordinaria en sus detalles operativos. Nada de helicópteros Black Hawk ni drones térmicos sobrevolando tejados. Según el comunicado del Gabinete de Seguridad del 8 de junio de 2026, elementos federales ubicaron a 2 personas que viajaban en un vehículo en San Pedro Cholula. Una inspección de seguridad, verificación de identidad y confirmación. El hombre que llevaba años en las listas de inteligencia de Morelos estaba sentado en ese automóvil con identificación apócrifa, dosis de marihuana y cristal encima, y sin ningún lugar al que escapar. Le decomisaron el arma corta, la identificación falsa, la droga, el vehículo y a su acompañante, una mujer de 33 años, identificada como Sandra León Varo. El Registro Nacional de Detenciones fijó la hora, 11 horas con 29 minutos. Trasladado a instalaciones de la FGR en Puebla. 7 años llevaba flotando en expedientes
sin una orden de aprehensión ejecutada. Y cayó en un martes, en una carretera de Cholula, porque alguien hizo una denuncia ciudadana y los equipos de inteligencia habían estado siguiendo sus movimientos con vigilancias fijas y móviles desplegadas en Puebla. Esa parte de la historia, la de cómo lo encontraron, tiene 3 capas que los medios convencionales apenas rozaron. La primera, el cambio de zona. Figueroa Mesa operaba en Morelos. Su estructura criminal estaba enraizada en el oriente del estado. Sus redes de cobro, sus contactos, sus aliados. Pero la inteligencia federal llevaba meses rastreando movimientos que apuntaban a que se había desplazado hacia Puebla, específicamente hacia el área de Cholula, que está a menos de 40 kilómetros de la frontera con Morelos, un territorio adyacente, pero fuera de la jurisdicción estatal que lo conocía. Ese desplazamiento, que en otro contexto podría parecer inteligente, en la práctica lo sacó de su zona de protección informal. La segunda capa, la denuncia ciudadana. El comunicado oficial la menciona explícitamente. Alguien en el área de Cholula, o alguien con información sobre sus movimientos, proporcionó datos a las autoridades. En el mundo del crimen organizado, ese tipo de denuncias no llegan por accidente. Llegan cuando alguien en el entorno del objetivo empieza a calcular qué le conviene más. Y cuando las investigaciones van apretando, los cálculos cambian. La tercera, la identificación apócrifa. 7 años escondiendo el nombre, construyendo una identidad paralela, y lo detuvieron igualmente. La credencial falsa que cargaba encima no era protección, era evidencia adicional de consciencia de culpa. Un hombre que viaja con documentos falsos sabe exactamente por qué no puede viajar con los propios. Cuando el Gabinete de Seguridad publicó el comunicado esa misma tarde, el anuncio tuvo 4 oraciones. El Gabinete de Seguridad de México informó la detención en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se le identificó como presunto líder del Comando Tlahuica. Se le vinculó con delitos de homicidio y extorsión en 5 municipios de Morelos. La acción fue resultado de denuncia ciudadana y trabajos de inteligencia. Harfuch no mencionó a Cuauhtémoc Blanco en esa declaración. Tampoco tenía que hacerlo. La carpeta de investigación que la FGR tiene abierta desde 2022, derivada de la fotografía de Yautepec, sigue activa. Los nombres en esa carpeta los conocen quienes tienen acceso a ella. Lo que el comunicado del 8 de junio hizo fue entregar a la FGR a la persona que puede proporcionar más información que cualquier expediente periodístico. La tripa tiene mucho que decir. La pregunta es si lo dirá, cuándo y a quién. Aquí la historia se complica, porque hay que separar lo que está probado de lo que está bajo investigación. Lo que está probado: Figueroa Mesa trabajó en el ZAPAC durante la alcaldía de Blanco. El Ayuntamiento de Cuernavaca lo confirmó el 9 de junio. Reforma publicó el monto: 70,000 pesos mensuales hasta septiembre de 2018. Eso está en la nómina pública. Es un documento verificable. Lo que está en la fotografía: 4 hombres en una iglesia de Yautepec en diciembre de 2018. 3 de ellos en los registros de inteligencia como líderes criminales. 1 gobernando el estado. La imagen existe. Los 4 hombres la reconocieron, cada quien con su versión de qué hacían ahí. Lo que está bajo investigación: la naturaleza de las relaciones entre Blanco y esas 3 personas. Si el conocimiento era superficial o profundo. Si hubo acuerdos, protecciones, financiamiento de campaña. Esas preguntas las tiene la FGR desde 2022. Cuauhtémoc Blanco es hoy diputado federal de Morena. Tiene fuero. Y mientras el fuero exista, cualquier acción judicial directa contra él requiere un proceso previo en la Cámara de Diputados. Pero el fuero no congela las investigaciones, solo complica el procedimiento.
Lo que sí ocurrió en las horas posteriores a la captura de la tripa fue una avalancha de notas periodísticas que volvieron a poner el nombre de Cuauhtémoc Blanco en los titulares. Infobae publicó el perfil completo de Figueroa Meza y su rol en el Zapac. Cuadratín Morelos tituló una columna La captura de la tripa y lo que lleva al Cuau. Milenio, La Razón, El Financiero, Z Tijuana. Todos con el mismo eje. Los 3 hombres de la foto ya cayeron o están muertos. El cuarto es diputado federal. Blanco no publicó nada ese día. Su cuenta de redes sociales estuvo en silencio. Para cerrar la historia de la foto, hay que recordar algo que ocurrió en 2019, antes de que la imagen fuera pública. Cuando el rey fue asesinado dentro del penal de Atlacholoaya en octubre de ese año, el gobernador Cuauhtémoc Blanco emitió una declaración. Dijo que el rey había causado mucho daño a las familias morelenses y que la justicia finalmente alcanzaba a quien había sembrado tanto sufrimiento. Palabras de gobernador ante la muerte de un criminal. Lo que en ese momento nadie en el público sabía, porque la foto todavía no había salido, era que el gobernador y el rey aparecían juntos en una imagen tomada el año anterior, en la misma iglesia, donde también estaba la tripa. 2 años después, cuando la foto circuló, la declaración sobre el rey adquirió un sabor diferente. Esta es la estructura completa de lo que ocurrió entre 2018 y 2026 en torno a esos 4 hombres de la fotografía. Diciembre de 2018. La foto en Yautepec. Blanco ya es gobernador electo, a punto de tomar posesión. Figueroa Meza todavía está en la nómina del Zapac hasta septiembre de ese año. El RAI y el profe son objetivos activos de inteligencia federal. Febrero de 2019. Samir Flores es asesinado en Amilcingo. Las investigaciones apuntan al comando Tlahuica. La tripa sigue libre. Octubre de 2019. El rey muere en el penal de Atlacholoaya. Blanco lo celebra públicamente, sin saber, o fingiendo no saber, que comparte foto con él. 2021. El profe cae. Condena de 28 años. Enero de 2022. La foto se hace pública. Blanco dice que no los conocía. Se abre carpeta de investigación en la FGR. La tripa sigue libre. 2025. El nuevo ayuntamiento de Cuernavaca confirma que la nómina del Zapac incluía a Figueroa Meza durante la gestión de Blanco. Junio de 2026. La tripa cae en Cholula. El Gabinete de Seguridad lo entrega a la FGR. La misma FGR que tiene abierta la carpeta de investigación que lleva 4 años acumulando documentos. 3 personas más tarde, la foto tiene solo un hombre que sigue en libertad. Cuauhtémoc Blanco es diputado federal por Morena. Su cargo vence en 2027. Su fuero parlamentario, mientras ejerza ese cargo, lo protege de detención directa, aunque no de investigación. La FGR puede seguir construyendo el caso, puede interrogar a testigos, puede citar a declarar, puede solicitar desafuero si considera que tiene elementos suficientes para proceder. Lo que la captura de la tripa le entregó a la FGR es, potencialmente, al testigo más informado sobre la relación entre el Comando Tlahuica y el gobierno municipal de Cuernavaca durante 2016 y 2018. Un testigo que cobró de esa administración, que aparece en una foto con el gobernador y que ahora está en custodia federal respondiendo preguntas. Lo que Figueroa Meza diga o no diga en los próximos meses puede cambiar mucho de lo que hoy parece imposible. Hay un elemento más de esta historia que merece atención: el silencio del aparato político en torno a Blanco. Desde que la foto se hizo pública en 2022, Morena ha guardado una distancia calculada del tema. Ni defensa explícita ni expulsión. Blanco fue postulado a su curul de diputado federal y ganó,
El partido no lo desvinculó públicamente de sus estructuras. Eso dice algo sobre la lógica política interna, pero también deja una pregunta abierta sobre hasta dónde está dispuesta la dirigencia a llegar si la presión judicial aumenta. El caso también recuerda otro patrón que este canal ha documentado en operativos anteriores: la diferencia entre cómo cae un operador de campo y cómo queda expuesto quien lo contrató. La tripa ejecutaba, administraba la violencia en el territorio, cobraba el derecho de piso, ordenaba o autorizaba los ataques. Esa es la mano visible. Pero detrás de cualquier operador de ese nivel, hay una estructura de protección que le permite existir. Contactos institucionales, información sobre operativos policiales, capacidad de mover dinero sin ser detectado. Esa protección no viene de la nada. La pregunta que los expedientes de la FGR intentan responder desde hace 4 años es exactamente esa: ¿de dónde venía la protección de la tripa? Y hoy, por primera vez en esos 4 años, la persona que puede responder esa pregunta está detenida. Lo que esto significa para Morelos también importa. El Comando Tláhuica ha generado violencia sostenida en la zona oriente del estado durante más de una década. El asesinato de Samir Flores dejó una herida abierta en las comunidades que se opusieron a la termoeléctrica de Huexca. Las familias de los 3 empleados del Zapac asesinados durante la disputa territorial todavía esperan justicia. Y los miles de personas que pagaron extorsión en Ayala, Cuautla, Yecapixtla y los municipios vecinos durante los años de dominio del Comando Tláhuica no van a recuperar lo que perdieron con una sola detención. Pero las detenciones acumuladas tienen un efecto real en las estructuras criminales. Los registros de inteligencia sobre el Comando Tláhuica indican que la organización ya había perdido capacidad operativa en años recientes, precisamente por las capturas sucesivas de sus cuadros intermedios. La de Figueroa Mesa, si se sostiene el proceso judicial y si la FGR logra construir un caso sólido, podría representar el golpe definitivo a lo que queda de esa estructura. Cuando el jefe cae, los operadores que sobreviven hacen cuentas. ¿Cuántos saben sobre ellos? ¿Cuánto puede decir el detenido? Si conviene cooperar o resistir. Esas conversaciones ocurren en silencio, pero tienen consecuencias visibles. Más detenciones en los meses siguientes, más denuncias ciudadanas, más información fluyendo hacia las autoridades. Y hay algo más que pocas veces se dice sobre el efecto de estas capturas en el territorio concreto. Los municipios de Ayala, Cuautla, Yecapixtla y los vecinos del oriente de Morelos llevan años con una economía local parcialmente distorsionada por el cobro de derecho de piso, comerciantes que ajustan sus precios para absorber el pago, transportistas que incluyen el cobro del Comando Tláhuica en sus costos de operación como si fuera un impuesto informal, familias que decidieron no abrir negocios porque el riesgo superaba la posibilidad de ganancia. Esa distorsión no desaparece el día que cae el jefe. Lleva meses, a veces años, recuperarse. Pero sin el jefe, la estructura de cobro pierde coordinación, pierde la capacidad de respuesta rápida ante quien se niega a pagar, y con el tiempo empieza a desmoronarse. La captura de la tripa, en ese sentido, abrió un proceso que apenas está en su primera hora. Para quienes han seguido este canal desde el principio, hay algo en esta historia que se repite como patrón. Lo vimos en el caso del gobernador acusado en el Dodge. Lo vimos en el operativo de Acapulco, donde el líder de la extorsión resultó estar en la nómina municipal, mientras el alcalde aseguraba no conocerlo. Lo vimos en el caso de El Borregas y la familia Fragoso en Ecatepec, donde el padre había dirigido la seguridad pública del municipio más poblado del Estado de México, y los hijos usaron esa herencia institucional para construir una red criminal. El hilo que conecta todas esas historias es siempre el mismo. El crimen organizado más peligroso en México no opera desde afuera del Estado, opera desde adentro o muy cerca del borde.
usando sus estructuras, su información y su legitimidad formal como cobertura. Un asesor jurídico en un organismo de agua potable. Un director de seguridad pública cuyo hijo construye una red criminal con los archivos paternos. Un alcalde en una foto con 3 jefes del narco en una iglesia de Yautepec. La captura institucional, como la han llamado algunos analistas de seguridad, tiene una mecánica precisa. El crimen no llega desde afuera y golpea a las instituciones. Ocupa cargos dentro de ellas. Se sienta en las juntas de gobierno. Firma los contratos. Conoce los presupuestos. Sabe cuándo hay operativos y en qué colonias. Esa información vale más que cualquier arsenal. Y cuando alguien con ese nivel de acceso decide usarlo para proteger una estructura criminal paralela, el daño que genera es exponencial. Cada peso desviado, cada operativo que llega tarde, cada denunciante que se descubre, es consecuencia directa de esa infiltración. El caso del Zapac en Cuernavaca es un ejemplo con nombre propio, con fechas, con montos en la nómina, con empleados asesinados, con deudas millonarias de energía eléctrica. No hay que especular sobre si ocurrió. Ocurrió. Lo que sigue bajo investigación es hasta dónde llegó el conocimiento de quienes presidían el organismo. 3 de esos 4 hombres estaban en listas de inteligencia federal. Uno presidía la junta de gobierno del organismo, donde otro cobraba su sueldo. Esa imagen no necesita explicación adicional. Cada quien puede leerla con sus propios ojos y llegar a sus propias conclusiones. Lo que sí necesita seguimiento es lo que ocurra en los próximos meses. La FGR tiene a la tripa. Tiene la carpeta abierta desde 2022. Tiene la nómina del Zapac, confirmada por el Ayuntamiento de Cuernavaca. Tiene la foto. Y tiene, en algún expediente reservado, la información de inteligencia acumulada durante 4 años sobre las conexiones entre esas piezas. El proceso judicial contra Figueroa Meza va a tomar tiempo. La FGR presentará cargos formales. Habrá audiencias de vinculación a proceso. El detenido tiene derecho a defensa. Eso es como funciona el sistema. Y funcionar así es correcto. Lo que el público seguirá con atención es qué pasa en los márgenes de ese proceso. ¿Qué declaraciones hace el detenido? ¿Qué personas son citadas a declarar? ¿Qué diligencias ordena el juez de control? Y si en algún punto la FGR considera que los elementos acumulados justifican solicitar la desafuero de un legislador, esa última posibilidad, el desafuero, requiere que la Cámara de Diputados vote a favor de retirar la protección procesal a uno de sus miembros. Es un proceso largo, políticamente costoso para cualquier partido, y que históricamente ha sido utilizado con escasez. Morena tiene mayoría en la Cámara. Cuauhtémoc Blanco es diputado de Morena. Ese cálculo político no lo resuelve la FGR, lo resuelve la dirigencia del partido ante la presión acumulada. Y la presión, con la captura de la tripa, acaba de aumentar considerablemente. Cuauhtémoc Blanco tiene fuero hasta 2027. Tiene los votos de Morena que lo pusieron en la Cámara de Diputados. Y tiene, hasta ahora, el silencio de su partido como escudo político. Pero tiene también algo que no puede controlar. Un hombre detenido en Cholula, que pasó años siendo su asesor jurídico, que sabe lo que pasó dentro del Zapac, que estuvo en esa foto y que ahora habla con la fiscalía. Eso es lo que cambió el 8 de junio de 2026. Y lo que empiece ahora depende en gran parte de lo que ese hombre decida decir. Si esta historia les parece importante, si creen que México merece saber lo que los noticieros no tienen tiempo de explicar, compartan este video, coméntenlo. Digan en los comentarios lo que piensan. ¿Creen que la captura de la tripa va a tener consecuencias políticas reales? ¿O el expediente va a quedar archivado otra vez? Su respuesta importa, porque las preguntas que esta audiencia hace son las que este canal se compromete a seguir respondiendo. Y si todavía no están suscritos, háganlo ahora. Cada operativo, cada captura,
Cada nombre que sale en los comunicados oficiales tiene una historia detrás que nadie va a contar con este nivel de detalle. Este apenas comienza.